Entonces, el peronismo se va a ir conformando, a ir nutriendo de distintos partidos políticos. Ese es uno de los objetivos del proyecto político de Perón. Podríamos decir cooptar y conformar una coalición electoral de cara a la apertura democrática que iba a tener lugar en el año 1946, puntualmente en febrero del año 1946. De esta manera se va a nuclear detrás o va a tentar al Partido Laborista, que era el partido sobre el cual se había organizado el movimiento obrero argentino. Va a tentar a un sector del radicalismo que se va a denominar como radicalismo Junta Renovadora. Y por otro lado también se van a nuclear, digamos, ciertos sectores del antipersonalismo, sobre todo las cosas en las provincias. Por ejemplo, caso de Santiago del Estero, donde hay una fuerte presencia del antipersonalismo en la primera formación del peronismo local. Y también algunos partidos o algunos sectores del conservadurismo que efectivamente creían en cierta medida que un triunfo de la Unión Democrática iba a implicar un importante retroceso en sus posiciones de poder y sobre todas las cosas iba a implicar también el avance del principal enemigo que había tenido el conservadurismo durante la década del 30 y quizás antes también, digamos, desde 1916 en adelante, que había sido la Unión Cívica Radical y sobre todas las cosas los sectores más liberales de la Unión Cívica Radical. Entonces, con un desprendimiento de la Unión Cívica Radical, como era la Junta Renovadora Nacional, sumado a la fuerte presencia del laborismo, sumado a algunos sectores del antipersonalismo y algunos sectores del conservadurismo, se va a ir conformando la coalición política partidaria del peronismo. Párrafo aparte tiene la relación de Perón con el ejército, en la cual va a ser tirante durante el año 1945, y ya vamos a ver por qué. Pero después el ejército termina encolumnándose detrás de la figura de Perón, como así también la Iglesia Católica, digamos, ¿no? Entonces estos son los factores que van a ir dando forma a la coalición peronista para enfrentar las elecciones o de cara a las elecciones del año 1946. Del otro lado, de la oposición, podríamos decir que en este sentido, desde el 43 en adelante, va a ser muy claro cómo se van a ir posicionando los distintos sectores. Y desde el 45 del año 1945 más aún esa polarización va a ser efectivamente va a ser muy tajante, digamos, ¿no? Estos grupos que integraban la Unión Democrática, una coalición política que surge en el contexto del año 1942 para enfrentar las elecciones del año 1943, va a volver a reconstruirse desde el año 1945, cuando la élite revolucionaria o el gobierno de la revolución de junio del 43 comience, podríamos decir, a liberalizar las actividades políticas que estaban en cierta medida muy controladas en el proceso previo, digamos, ¿no? Entonces estos sectores vinculados a la Unión Democrática, los sectores liberales, los estudiantes, muchos claustros universitarios, la prensa, va a comenzar a ejercer una presión sobre la élite revolucionaria durante todo el año 1945 para que abandone el poder y entregue el poder en manos de la Corte Suprema de Justicia, digamos. Va a haber movilizaciones muy importantes, como las movilizaciones de septiembre del año 1945, donde estos grupos van a fijar su posición de manera abierta, digamos, ¿no? A esto se le va a sumar el empresariado. El empresariado va a aprovechar
este proceso en el cual va a haber un fortalecimiento de la oposición desde el año 1945 en adelante, para tratar de poner algunos límites a los avances del Estado, podremos decir, en la negociación entre la patronal y el movimiento obrero, digamos. Lo cierto es que el grado de polarización es muy fuerte, es muy importante. Después de esta gran movilización de septiembre del año 1945, hacia el mismo ejército se genera una fisura. La guarnición de Campo de Mayo, donde se encontraba Ábalos, un militar que había tenido ciertas desinteligencias siempre sobre todo con Perón, va a impulsar un levantamiento y va a presionar a Farrell para que desplace a Perón y lo detengan en la isla de Martín García. Esto va a generar la reacción del movimiento obrero, que ya venía desarrollándose durante el transcurso de ese año, pero que se va a sintetizar en las movilizaciones del 16 y 17 de octubre del año 1945 y que